Ha terminado su residentado en el Instituto Nacional de Oftalmología. Excelente persona, excelente profesional, que es un gusto siempre poder compartir con ellas todos los conocimientos que sean posibles. Dianita, para adelante. Gracias, doctor. Ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Pon total, no más falta ponerla en total. ¿Listo? Ok, listo. Listo, muchas gracias. Gracias, doctor Mesías, por esas palabras. Quería agradecer, antes de empezar, quería agradecer al doctor Ruiz por la invitación a participar de esta presentación del capítulo de córnea, y además a mi instituto, a mi casa de formación, al Instituto Nacional de Oftalmología, que hoy está de aniversario. El tema que les voy a presentar ahora es la parte básica. Voy a presentar la fisiopatología de la neovascularización corneal. Vamos a empezar. Entonces, un ratito. ¿Por qué es tan importante que la córnea tenga esta propiedad de ser transparente? Porque la córnea es el primer lente en el sistema refractivo óptico y representa con sus 40 a 45 dioptrías el 70 a 80% del sistema óptico total. Para que funcione, tiene que ser transparente, y para que sea transparente, tiene que ser avascular. Entonces les voy a hablar de por qué la córnea es avascular. Es avascular porque goza de un privilegio angiogénico. Dentro de la fisiología normal de la córnea existen mecanismos que evitan que los vasos que están en plena función, en plena mitosis y que se encargan de la reepitelización constante, no invadan la córnea. Estos son 3 mecanismos. El primero es que constantemente, tanto en el endotelio como en el epitelio, hay factores angiostáticos como la angiostatina, la endostatina o la trombospondina 1 y 2 que se encargan de mantener a raya la neoformación de vasos. El segundo factor es que si se presentara una proteína con poder antigénico, tenemos un sistema de secuestro de factores angiogénicos en la membrana basal del epitelio, un sistema de unión a proteínas que en vez de generar una respuesta inmunológica, lo que hace es neutralizar esa proteína para que se inhiba la respuesta inmunológica. Y el tercer mecanismo es que el mismo limbo actúa con una función angiostática de barrera, tanto física como funcional. Entonces, si sabemos que la córnea es una estructura privilegiada, ¿por qué en el servicio nos encontramos con estas imágenes, con córneas totalmente vascularizadas, con pérdida de la transparencia, vasos en los 4 cuadrantes, edema? Una córnea que definitivamente le está repercutiendo en la agudeza visual del paciente. Nos preguntamos por qué. Porque si bien hay factores antiangiogénicos en permanente función, también hay factores angiogénicos que inclinan la balanza, pero que tienen que ser importantes. Hablamos de, por ejemplo, inflamaciones, se lideran por la inflamación, pero hablamos de, por ejemplo, inflamaciones intensas, como las inducidas por una quemadura de álcali, inflamaciones que si bien no son intensas, podrían ser crónicas y recurrentes, como en el caso de un cuadro herpético, que inclinan la balanza y que se suman a otros factores como hipoxia, como déficit de las células madres limbares, como desestructuración que genera finalmente edema para que se inicie y se vascularice la córnea. Para que este proceso se dé, se necesitan 2 formaciones de vasos. La hemangiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos, pero por otro lado, la formación de vasos linfáticos, que es la linfangiogénica, la linfangiogénesis. Estos 2 procesos van de la mano y son simultáneos. Inclusive, fisiológicamente, la respuesta inmunológica va primero generando la formación de vasos linfáticos. Esto se ha comprobado en cortes histológicos post-mortem de córnea, en las que en córneas claras se han encontrado presencia de vasos linfáticos, pero también se ha encontrado ahora con la microscopía confocal
que si bien en la lámpara de Dura nosotros podríamos ver una córnea transparente sin vasos corneales con microscopía confocal, sí se podría ver que hay vasos linfáticos. ¿Y cómo es que empieza esta respuesta y es rápida? Si se rompe la barrera y se inicia una respuesta inmunológica, los antígenos recibidos en la córnea van a viajar por vía aferente, por vasos linfáticos, hacia los ganglios linfáticos centrales, el cervical, para una respuesta inmunitaria específica, es decir, la formación de anticuerpos de inmunocomplejos. Y ya la vía eferente es la de los vasos sanguíneos que llevan los anticuerpos específicos. Entonces tenemos la vía rápida, que es la de los vasos linfáticos, pero tenemos la respuesta permanente, que es la que llevan los vasos sanguíneos. Y este círculo que se cierra y se cronifica y se repite es la que genera una patología crónica y permanente. Con respecto a la formación de neovasos, hay otros dos procedimientos que tenemos que conocer, la angiogénesis y la vasculogénesis, porque los dos están mediados por células diferentes, pero nuevamente se conectan. La angiogénesis parte de la lesión endotelial y en los vasos limbares es donde empieza la generación, la liberación a través del estímulo del factor de crecimiento endotelial para que en el mismo endotelio se genere un crecimiento vascular. Sin embargo, estos nuevos vasos, este nuevo endotelio, a nivel de los pericitos, genera una vasculogénesis porque estimulan células totipotenciales, las células del mesodermo, para que genere a través de la vascularización mayor migración de células endoteliales. Nuevamente, este proceso se cronifica. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se suman para la patología? Liderados por la inflamación, tenemos como añadidura el déficit de células madres limbares. Este déficit puede ser congénito o adquirido, y el daño que se puede haber dado para estas células puede haber sido directo, como por ejemplo lo que mencioné antes, una quemadura, una lesión mecánica directa, una tumoración, o también una alteración crónica del microentorno, un cambio en el pH, una toxicidad por gotas que estamos administrando constantemente. Con respecto a la hipoxia, solamente la hipoxia tiene un mecanismo propio de estimulación para la liberación del factor de crecimiento endotelial. Además, genera liberación de mediadores inflamatorios liderados por el ácido araquidónico y también libera el factor inducible por hipoxia. Con respecto al edema, la desestructuración de las láminas de colágeno genera ruptura celular y liberación de metaloproteinasas, que también genera liberación del factor de crecimiento endotelial. Y con respecto a la alteración de la inervación, ahí tenemos que hablar de un factor importante. Las terminaciones nerviosas corneales tienen, además de la función neurológica, tienen liberación de factores angiostáticos, de los factores que mencioné, que estaban en el epitelio y en el endotelio. Y al ver daño de estos nervios, también hay disminución de estos factores que eran los que controlaban la vascularización. Y esto se suma al daño. Entonces, frente a esta patología, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Dos categorías de acciones terapéuticas. Una parte médica y una parte quirúrgica. Con respecto a la parte médica, tenemos que tratarlas con antiangiogénicos o angiostáticos, y con respecto a la parte quirúrgica nos vamos a ir a tratar directamente los vasos con angiooclusivos o con angioregresivos. Estos tratamientos van de la mano, sí, generalmente van de la mano. Podemos empezar con tratamiento médico y complementarlo con tratamiento quirúrgico o hacerlo simultáneamente. Y hay que decidir qué fármacos vamos a utilizar. Quiero mencionarles que en el caso de que haya una inflamación activa, como sabemos que esta es la llama, que en mi escuela me enseñaron que ante una inflamación lo que tenemos que pagar es la llama inflamatoria, los tratamientos de primera línea siempre van a ser los corticosteroides. Los que han demostrado tener eficacia y disminución de la vascularización son la prednisolona y la dexametasona por vía tópica, y por vía subtenoniana la triamcinolona. Con respecto a los inmunosupresores que podemos usar, dos fármacos tenemos para utilizar con evidencia científica de que tienen buena acción, la ciclosporina y el tacrolimus. Su mecanismo de acción de estos inmunosupresores tienen que ver con la cascada inflamatoria
a través de la inhibición de la calcineurina, que es un mediador inflamatorio, es un activador inflamatorio intracelular que se encarga de activar el linfocito T. Con respecto a la ciclosporina específicamente, la unión es reversible y por lo tanto no es un fármaco tan potente. Por eso es que se recomienda que el uso vaya de la mano con los corticosteroides y por eso se considera que es un ahorrador, que al usarlo de la mano podemos usar una menor cantidad de corticoides y con esto disminuir los efectos adversos de los mismos. El tacrolimus genera una unión irreversible y por eso su función es más potente y por lo tanto en las revisiones y en los ensayos clínicos demuestran que podemos empezar el tacrolimus con corticosteroides usándolo de la mano y continuar solo con tacrolimus para el uso crónico. Con respecto a los anti-VEGF, el anti-VEGF que tiene mayores revisiones es el bevacizumab. Se usa, hay evidencia de uso intraestromal, con aguja 9 o 10 ceros, y también hay evidencia de su uso subconjuntival. Y con respecto a los inhibidores del receptor de insulina, el aganirsen, realmente en el caso de este fármaco lo que hay son series de casos, porque es un fármaco que no actúa disminuyendo el factor de crecimiento endotelial directamente, lo que hace es que al disminuir la expresión del receptor de insulina, disminuye a su vez la expresión del factor de crecimiento endotelial como efecto secundario, y se ha visto que sí es efectivo. Sin embargo, por el costo, es considerado un fármaco huérfano porque no es rentable para las casas farmacéuticas, entonces solamente por eso es costoso y además hay publicaciones en series de casos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, las opciones que tenemos es tratar directamente a estos vasos patológicos. Entonces, tenemos la opción de la diatermia con aguja fina, que como mencioné, se utiliza la aguja que viene con nylon 9 ceros o 10 ceros. Se puede utilizar la cauterización directa con láser argón. Se puede utilizar, y hay reportes de casos con terapia fotodinámica con betaporfirina. Se ha visto en algunos casos que a córneas que van a recibir trasplantes corneal, córneas que son de alto riesgo porque son vascularizadas, se les aplica cross-linking con riboflavina previa al trasplante, como preparando la córnea para que ésta tenga un menor índice de rechazo. Y con respecto a la reconstrucción de la superficie, son tratamientos para controlar la inflamación como trasplante de membrana amniótica para proteger el tejido, o el tratamiento directo del déficit de células madres limbares. Entonces, para sintetizar la información compartida, este es el cuadro que relata la fisiopatología de la generación de la vascularización corneal, partiendo de la actividad inflamatoria intensa, para que complementado por la activación de linfocitos, por la estimulación hipóxica directa, por los mismos neovasos patológicos que generan conificación de la enfermedad, y por la ruptura de las células que también a su vez generan liberación del factor de crecimiento endotelial, tenemos que atacar a la enfermedad desde todos estos ángulos para tener un éxito terapéutico. Entonces, con respecto a la inhibición de la cascada inflamatoria, definitivamente los corticoides. Les conté que los linfocitos perpetúan la inflamación porque son los que generan anticuerpos, la respuesta crónica, y ahí es donde nos ayudan los inmunosupresores como ciclosporina o tacrolimus. Y con respecto a los fármacos anti-VEGF, los más usados en esta patología y que los doctores nos van a ilustrar en su uso, al recibir el tratamiento cortamos las 3 liberaciones: la vascular, inducida por hipoxia, la de la liberación de metaloproteinasas, que genera a su vez liberación extracelular del factor de crecimiento endotelial, y la liberación por los pericitos de los neovasos, que también está estimulando el crecimiento a través de este factor. Y nos queda los vasos ya patológicos, que los podemos complementar con el tratamiento de oclusión vascular. Entonces, este es
el resumen de la fisiopatología y la farmacología para que tengamos una visión amplia y podamos complementar la información con la aplicación de expertos, que es la que viene a continuación. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Importantísimo para todo lo que queremos aprender y hacer, tenemos que conocer la fisiopatología. Nos ha llevado de la mano y el porqué también del uso de cada cosa en determinados momentos. Muchas gracias, Diana, muy bonita tu charla. Gracias. Gracias, doctor. Voy a dejar de compartir. Siguiendo con las ponencias, le toca ahora al doctor Leonel Crispín. ¿Por dónde estás, Leonel? Aquí estoy, doctor. Mi pantalla, mi cámara no funciona, no sé por qué, algo pasado acá, se ha desconfigurado, creo. Bueno, ya estoy listo acá para poderle presentar. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Podemos continuar con el siguiente hasta que arreglamos lo de Leonel? ¿Qué dices, Leonel? Sí, me escuchan, ¿no? Sí, se te escucha, sí. Ya, listo. Entonces, sí, voy a compartir mi pantalla y empezamos, aunque no se me ve en la cámara. Ya, vámonos. Vamos, acá está. Dios sabe por qué, nos está protegiendo seguro. Vamos a ver. Ahí está. Buena voz, Leonel. Ya, muy bien. Bueno, primero agradeciendo la gentileza de la invitación que han tenido hacia mi persona. Yo les voy a presentar unos casos clínicos sobre la neovascularización corneal, ¿no? Hay que enfocarnos siempre sobre qué es lo que vamos a tratar. Ningún caso es igual, todo tiene su particularidad, ¿no? Entonces, hay que partir por casos un poco más generales, por decir, saber reconocer cómo actuar, saber reconocer qué hacer frente a cada caso. Por lo general vamos a encontrar casos en los cuales vamos a presentarlos como una neovascularización de inicio agudo, de inicio reciente, o también a veces casos de reagudizaciones, ¿no? Como pueden ver en esta figura del lado derecho de su pantalla, ¿no? Es una queratitis, ¿no?, que se ha reactivado y se está formando los neovasos acá en este sector, en el sector temporal inferior, y frente a otro caso en el cual se da ya un neovaso, ¿no?, ya antiguo, establecido, ya maduro, ¿no?, en el cual el enfoque de tratamiento es diferente, ¿no? Entonces, en esos casos de neovascularización de la córnea, siempre tener presente el momento en el cual uno va a actuar, ¿no? Vamos por el primer caso, a ver. Les voy a presentar este caso de una paciente de sexo femenino con una enfermedad más o menos de 15 años de evolución, con baja progresiva de la visión, que inició a raíz de una úlcera de córnea, probablemente una úlcera bacteriana, ¿no? Que le dejó un leucoma vascularizado que le dificultaba la visión. En el momento de la consulta, pues ella viene consultando con una agudeza visual de 20/200, sin presentar ningún otro factor sistémico general, normal, solamente el antecedente de úlcera de córnea de 15 años de evolución. La superficie ocular, pues no presentaba signos inflamatorios recientes, tampoco manifestaba reagudizaciones, ¿no? Entonces, estamos frente a un cuadro clínico ya establecido de una neovascularización con vasos maduros o vasos antiguos, ¿no? Entonces, este caso lo tuvimos que enfocar de una manera un poco más quirúrgica, no tanto yendo a los fármacos, ya que farmacológicamente nuestros medicamentos antiangiogénicos o antiinflamatorios no tienen una acción ya muy eficaz frente a un vaso ya establecido, un vaso ya antiguo, ¿no? Entonces, lo que hicimos acá fue cauterizarlos.
no usamos la diatermia en este caso, porque bueno, la diatermia y la técnica nos describe que debemos pues atravesar la aguja que nos habla la doctora Diana a través de la córnea, ¿no? Y que pueda llegar hasta el estroma y cauterizarlo. En estos casos a veces se genera bastante deformación de la córnea, o a veces con el momento que estamos pasando con la aguja podemos darle el vaso y hacer un sangrado en el estroma corneal, ¿no? Entonces, como estos vasos ya eran 2 vasos grandes, ¿no? Que se le podía hacer un seguimiento hasta la parte conjuntival, hacia la parte superior, lo que hicimos fue hacer una peritomía, ¿no? Y cauterizarlos más atrás, ¿no? Entonces los cauterizamos más atrás y se logró el cierre o la oclusión de los vasos, de esos vasos, y pues se logró la desaparición prácticamente de sangre a nivel del estroma, ¿no? Posteriormente estos vasos se fueron cerrando. A la par de hacer el tratamiento con la cauterización, también le administramos corticoides, ¿no? Porque de hecho que va a haber una inflamación en este caso que puede llamar a una formación de neovasos nuevamente por el hecho de cómo se ha presentado esta enfermedad, ¿no? Antibiótico profiláctico, los corticoides, ¿no? En este caso utilizamos dexametasona, el 0.1%, y le añadimos la ciclosporina tópica, ya que este paciente pues iba a ser candidata para trasplante de córnea, ¿no? Se le hizo el seguimiento más o menos por 4 meses, no hubo una recidiva de ningún vaso sanguíneo, pasó todo, y le hicimos su trasplante de córnea pues con mayor tranquilidad, ¿no? Ya sabemos que a veces cuando hacemos trasplantes de córnea en pacientes que tienen neovasos, ya de por sí tienen un riesgo incrementado de rechazo. También podemos complicarnos la cirugía en el intraoperatorio, ¿no? Al hacer el momento de la trepanación, pues tenemos sangrados que nos demoran la cirugía, nos dificultan todo. Entonces, este fue un caso para eliminar un vaso sanguíneo ya establecido, un vaso antiguo, ¿no? Pero siempre se tiene que establecer un tratamiento de seguimiento, ¿no? De mantenimiento. En este caso estamos utilizando la ciclosporina. Y como ha sido trasplantada, pues también tiene su tratamiento con corticoides que va a prevenir la formación de neovasos, ¿no? El siguiente caso ya es un caso de casi lo que vemos diariamente en pacientes menores, en jóvenes o en niños, ¿no? Es como una consecuencia de las blefaritis, ¿no? ¿Quién nos ha enfrentado a esto? Y a veces vemos con mucha pena que niños de 6, 7, 8 años vienen con déficit visual ya permanente por cicatrices, leucomas, vascularizaciones en la córnea, ¿no? Que ya son de difícil manejo. Entonces, bueno, este caso de acá es una paciente de sexo femenino, ¿no? De 16 años de edad, con ojo rojo a recurrencia, ¿no? Desde los 6 años de edad. Acude a consulta con un tiempo de enfermedad de 3 días por lagrimeo y fotofobia, ¿no? Y el ojo rojo respectivamente. Entre sus antecedentes generales, ninguna enfermedad establecida o clara. Y otros antecedentes oftalmológicos, pues la presencia de orzuelos y chalaciones a repetición desde los 8 años aproximadamente, ¿no? Y lo que llama la atención es la blefaritis marcada, ¿no? Esto es en uno de los ojos, una de las fotografías en las cuales se ve, pues, la presencia de la blefaritis, ya la cicatrización del borde palpebral, las telangiectasias, ¿no? Y al examen oftalmológico de la córnea lo que encontramos es una queratitis, se puede decir hasta intersticial acá, porque se veía la inflamación del estroma, ¿no? Con congestión vascular por la presencia de vasos sanguíneos profundos, ¿no? Y el ingreso de vasos sanguíneos superficiales, ¿no? Superficiales y profundos, de los dos tipos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Pues lo primero que debemos hacer es desinflamar y mejorar el cuadro de la blefaritis y el cuadro de la queratitis, ¿no? Empezó terapia con el corticoide, ¿no? Es nuestra terapia de inicio. Puede ser prednisolona, puede ser dexametasona. De preferencia yo prefiero la dexametasona, ¿no? Y se observó una respuesta significativa, una respuesta marcada a la semana de tratamiento, ¿no? Observó pues una disminución de la congestión vascular, ¿no? Pero los vasos sanguíneos pues no desaparecen completamente, ¿no? No desaparecen completamente. En este momento,
es que decidimos agregarle una dosis de Avastin, una dosis de bevacizumab subconjuntival en la parte superior, ¿no? En la parte donde están ingresando los vasos sanguíneos, en esta parte. La dosis fue pues, más o menos de 2.5 miligramos en 0.1 mililitros. Además de agregarle también la terapia con ciclosporina tópica, ¿no? Y la terapia que ya debería empezar, que es la terapia para la blefaritis. Siempre en los casos de neovascularización no se trata de tratar exactamente la neovascularización, sino también hay que enfocarnos en qué es lo que lo está causando, ¿no? También debemos tratar esa parte. Entonces, dos cosas acá hay que enfocarnos, ¿no? Le hicimos un seguimiento a este paciente por 2 meses y vimos una reducción marcada de los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero persisten los vasos sanguíneos estromales profundos, ¿no? Como pueden ver acá, ya la parte superior pues ya casi no se ve mucho, pero todavía persiste una congestión marcada, y a nivel estromal profundo sí se ve unos cuantos vasos que siguen hasta el centro, ¿no? Y que no llegan a desaparecer completamente con la terapia instaurada. Entonces, en este caso, ya debemos enfocarnos a lo que va a ser un tratamiento para neovasos ya maduros o ya establecidos, ¿no es cierto? Entonces, este paciente probablemente va a terminar en el mismo tratamiento que se hizo en el caso primero, ¿no? En este caso, a veces no nos podemos lanzar así nada más a los 2 o 3 meses, porque se ven muchos casos que con la terapia crónica, con ciclosporina o con corticoides a bajas dosis, y la terapia con los lubricantes y la terapia de la blefaritis, a veces se mantiene tan tranquilo el cuadro clínico que los neovasos a veces solitos se van cerrando, ¿no? Después de 4 o 6 meses. Y ya si quedara algún neovaso ya persistente, en ese caso ya podríamos plantearnos, ¿no?, la cauterización con diatermia, ¿no?, con electrocauterio, con terapia fotodinámica, ¿no? O con láser argón también, que describen la bibliografía, ¿no? Pero más o menos es la secuencia de estos dos casos clínicos. Y dentro de los tratamientos, pues existe una variedad de tratamientos para lo que es el tratamiento de la neovascularización. Mucha bibliografía tenemos, se habla mucho de los antiangiogénicos, ¿no? De la diatermia también, que se utiliza bastante. De la diatermia al respecto, hay que tener bastante cuidado al momento de cauterizarlos con el calor, de no generar una quemadura o no generar un sangrado de estos a nivel del estroma corneal, ¿no?, que son las complicaciones más seguidas. Y también sobre la terapia con antiinflamatorios, ¿no?, o inmunomoduladores como la ciclosporina, ¿no?, que ya está probado esto también. Lo de malo de estos medicamentos es que a veces son un poco tolerados en nuestros pacientes, ¿no? A veces hemos probado también contra clorlinus y toleran menos que la ciclosporina, ¿no?, los pacientes. Dentro de las terapias pues, quirúrgicas, se podría decir que vemos, pues se ha descrito, ¿no?, la resección de la conjuntiva que tienen los neovasos, la crioterapia, láser térmico, ¿no?, la diatermia con aguja fina, electrólisis, ¿no?, la terapia fotodinámica. Todos estos métodos son buenos, pero deben tener una ayuda con la terapia farmacológica, ¿no? Muchas veces se utiliza Avastin concurrente, siempre corticoides, siempre un inmunomodulador, inhibidores de la colagenasa, ¿no?, de las metaloproteinasas, como el caso de las doxiciclinas, no en niños, sino más adultos, y todo lo que podamos tener a la mano, pero racionalmente orientado, ¿no?, al tratamiento, y sabemos que estos son tratamientos de largo plazo para poder tener buenos resultados, ¿no? Estos son los dos casos que les traía para presentarles. Gracias, Leonel, muchas gracias. Nos has presentado dos casos que quizás vamos a conversarlo después. Son dos patologías diferentes, muy importantes porque se da continuamente en nuestra práctica diaria, se dan continuamente. Como has mencionado, el primero es una respuesta hacia una úlcera antigua y el segundo es un proceso que va con la actividad de la patología. Entonces, el enfrentar estos casos, como has mencionado, hay que tener mucho tino para no usar algo que no se debe
si es que no hemos conocido en primer lugar de qué se trata. Gracias, Daniel. Después vamos a conversar. ¿Ok? Continúa la doctora Karine Arellano. Karine, siempre es un gusto verla. Ella siempre nos impresiona por su gran relación con médicos de otros lugares y nos permite traer también esa sangre de afuera para que nos brinde sus experiencias. Karine, todo tuyo. Gracias, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, yo he querido hacer como una recapitulación de una revisión y irlo acoplando a casos, entonces es lo que vamos a ir comentando, ¿no? Recordando que la antiangiogénesis y la angiogénesis en general se ve no solamente en el ojo, sino en diversas enfermedades a través del mundo, ¿no? Y dentro de ellas tenemos la neovascularización de la córnea, ¿no? Después, tratar de diferenciar dos términos importantes que ya había mencionado también en su charla Diana, ¿no? Que es uno la vasculogénesis y el otro la angiogénesis. La vasculogénesis, la formación de vasos a partir de donde no tenemos vasos, de células, o sea, de novo, y la angiogénesis a partir de vasos ya existentes. Entonces, el privilegio corneal está dado por varios mecanismos, ¿no? Factores angiostáticos que están más que todo en lo que es el epitelio y el endotelio, y que van a hacer de que esta córnea se mantenga sin vascularización, sin neovasos, ¿no? Y otra parte importante es que a nivel también de este endotelio va a haber un secuestro de estos factores para que no puedan desarrollar esta antiangiogénesis. Y otro factor importante es el limbo corneal, en el cual genera como una barrera, que al generar células nuevas del epitelio van a impedir de que más bien entren vasos y parte de conjuntiva hacia la córnea, que sucede cuando está dañado, ¿no? Si ese equilibrio se va descontrolando, entonces se producen estos vasos. Se generan estos factores angiogénicos, proangiogénicos, aumentan. Y si esto se mantiene bien y van ganando los antiangiogénicos, los factores antiangiogénicos, entonces vamos a tener la claridad corneal. Hay diversos factores antiangiogénicos, ¿no? Ahí tenemos la lista, generalmente entre los antiangiogénicos el VEGF, y entre los antiangiogénicos que decíamos se encuentran en el endotelio y en el epitelio, tenemos diversos, como la angiostatina, la endostatina, las tromboponinas, ¿no? Y todo esto se da por varias vías, ¿no? La vía aferente, que viene a ser la vía linfática. Hoy en día se está estudiando mucho toda esta parte de la vía linfática, que antes no se sabía, porque cuando nosotros vemos en la lámpara hendidura, podemos ver los vasos, pero no podemos ver los linfáticos, ¿no? Y estos se van a producir al haber un estímulo inflamatorio de estos antígenos que van a llevar, que se van a ir llevando y se van a producir estos linfáticos y van a actuar como una vía aferente y van a llegar hacia los ganglios linfáticos, y a través de ellos se forman estos vasos y se forma la vía eferente con estos vasos sanguíneos. Entonces, diversos estudios indican de que si no hay linfangiogénesis, no hay neovasos, ¿no? Y que estos se inducen por diversos mecanismos que ya se han conversado. Y tenemos dos principales vías. La vía de activación de los fibroblastos, que está regulada por los VEGF, y la vía de las metiloproteinasas, que son enzimas, que si se activan van a producir toda una degradación de una serie de enzimas, y que todas estas dos vías en su conjunto van a producir proliferación y migración y formación de estos neovasos. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta que estos factores proangiogénicos son diferentes en las diferentes patologías en las cuales encontramos neovasos corneales. Y aquí tenemos una tabla que, por ejemplo, en el pivoide tenemos ciertos factores proangiogénicos que son diferentes a los que encontramos en el rechazo de injerto corneal, o en el herpes, o en una úlcera por pseudomonas, o en un simple pterigio. Entonces son diferentes estos factores que se van a encontrar. Y la otra vía que hablábamos, que era las metilproteinasas, también son diversas enzimas y diferentes tipos de metaloproteinasas que se encuentran en diferentes zonas de la córnea y que van a producir todos estos factores.
Y otra cosa importante que tenemos que saber y que tiene que ver con los casos, por ejemplo, que comentaba Leonel, es que estos neovasos pueden desarrollarse en 3 niveles distintos. Y podemos tener así pacientes que tienen una neovascularización que va en la parte superficial, puede decirse, donde están los vasos subepiteliales y estromales superficiales, que generalmente se dan por estas enfermedades que son de superficie ocular, ¿no? Que son las blefaritis. Por ejemplo, ahí tenemos una foto de un paciente que yo tengo, que tiene una blefaritis, que tiene una rosácea ocular. Todos estos tipos de pacientes van a dar este tipo de vasos y generalmente son superficiales, que son vasos subepiteliales y estromales. Después vamos a poder ir encontrando otro tipo de pacientes en que ya van a tener unos vasos más en el estroma medio, que generalmente son tipo respuesta a una inflamación que ya se va dando más crónica, ¿no? Si esta inflamación, este estímulo continúa, esta inflamación produce de que estos vasos se vayan profundizando y que ya se formen otro tipo de queratitis, incluso necrotizantes, como por ejemplo este es un caso de ahí de un paciente en la segunda figura, que tenía una queratitis necrotizante herpética, no tanto así que se llegó a perforar. Entonces, estos vasos se van profundizando y van produciendo todo este tipo de problemas y pueden llegar a la perforación, ¿no? Como que es en el caso 3, que ya van a llegar a un extremo profundo y que incluso llegan a la descement y que podemos encontrar también casos asociados a queratoboitis, ¿no? Como en las herpéticas o en las sifilíticas. Y unas clasificaciones que me pareció importante, hay una revisión donde clasifican toda esta vascularización en varios niveles, ¿no? Primero sabiendo, se analizaron una cantidad de diversas patologías que producían neovasos en 165 pacientes. Y estos pacientes se fueron catalogando dependiendo de la fuente donde se producía la neovascularización. Si, por ejemplo, se producía exactamente en la córnea, o venía del iris, o venía de la parte de la uvea, ¿de dónde venía? De la localización. ¿Cuántos cuadrantes abarcaba estos neovasos? De la profundidad que ya habíamos hablado, si era superficial o era más profunda, de la longitud, que tanto estaba en dirección al centro del eje pupilar, del patrón, si era ramificado o no, del color de los vasos, si eran más llamativos, más encendidos o más tenues, si había una fuga produciendo edema de esta zona, y de cómo era el patrón vascular, ¿no? Si era ramificado. Entonces, en cuanto a la longitud de los vasos, se fue clasificando en neovascularización periférica, la media y la central, ¿no? Y esta clasificación es muy importante para ver tanto los casos, y yo siempre lo que les digo, por ejemplo, a los chicos, a los residentes, es cuando miran al paciente en la lámpara hendidura. ¿La lesión está activa o la lesión está inactiva? ¿No? Ese es lo principal de que uno tiene que saber. Y estos estadios representan mucho esto y nos ayudan a ver mucho esto. Porque como ya hemos estado viendo, los tratamientos van a ser diferentes si encontramos vasos activos, vasos maduros, o si ya los vasos están regresionando. ¿Y cuáles son los vasos activos jóvenes? Si podemos visualizar ahí, son unos vasos más encendidos, más llamativos, que se dirigen, no sé si ven mi cursor, que este punto no funciona. Bueno, en la A, que se van viendo que los vasos se van dirigiendo hacia la lesión y que son ramificados, ¿no? Después ya va siendo los vasos activos antiguos. Quiere decir que todavía la lesión está activa, que ya llegó hacia la zona donde está la lesión, probablemente porque ya empezó un tratamiento que está haciendo bien, pero ya son un poco más tenues, pero sin embargo todavía está activo. Y ya los vasos maduros, y esto va en 2 secuencias, ¿no? Lo que es la B y la C, donde ya poco a poco ven ustedes que va curando la lesión, pero que estos vasos van llegando hacia donde empezaba la lesión. Y que ya en su trayecto hay zonas que son más llamativas y hay zonas que ya son más tenues. Y los vasos parcialmente regresionados, ya vemos una lesión que ya prácticamente ya curó, pero que todavía ha dejado vasos, pero que los vasos, pues ya obviamente en la D, por ejemplo, ustedes ven que es una lesión inactiva, ya no es una lesión activa. Pueden haber casos, como en el E, en que esta lesión activa quiere reagudizarse y formar nuevos vasos. Y ya en el F encontramos vasos regresionados o fantasmas en los cuales hubo un problema, una lesión, pero ahorita no la hay, ¿no? Entonces, esta clasificación es importante y nos va a servir para mirar en lámpara y ver todos los casos y ver
si realmente está activo o no está activo y qué tipo de vasos. ¿Y por qué es importante la neovascularización de la córnea? Es importante porque a la larga nos puede causar la ceguera. Entonces, si nos causa la ceguera, y esta es otra clasificación por grados, en donde se ve si es que va llegando hacia el centro y produce los defectos visuales, y es importante tratar en estadios precoces para evitar la ceguera. Entonces, aquí teniendo, por ejemplo, vamos a ver que estos vasos son muy importantes en lo que es la queratoplastia, ¿no? Postqueratoplastia, y también como un factor predictor puede decirse que vamos a tener un paciente antes para seleccionarlo para una queratoplastia, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto la córnea no tiene un gran porcentaje de rechazos de los tejidos que van mucho mejor, pero cuando hay rechazo, este rechazo, el 50% de estos rechazos, la causa es por descompensación del injerto y es generalmente por un rechazo inmune, que generalmente se da por neovasos. La parte no inmune ya son diversas, que no son tema del caso, pero este 50% sí viene a ser de ese proceso inmune, ¿no? Y entonces ahí lo que les decía es importante ver, por ejemplo, si tenemos pacientes con bajo riesgo para trasplante o pacientes con alto riesgo para trasplante. Los receptores de bajo riesgo se dice que no deben ser más de 2 cuadrantes con neovasos. Y si es así, la sobrevida a los 5 años debería ser del 90% con su terapia de gotas tópicas. Pero si tenemos un paciente con alto riesgo, quiere decir que es un paciente que tiene 2 o más cuadrantes con neovasos y que la sobrevida va a caer hasta por debajo del 35% en estos pacientes. Que incluso si operamos en estos pacientes que tengan 4 cuadrantes con neovasos, quiere decir que tiene el doble riesgo de rechazo. Y importantes estudios que hacen ver, ¿no?, que la linfangiogénesis se produce tanto, ya sea por la misma cirugía que la produce, pero si el estímulo continúa, se puede ir dando ya la vía diferente que habíamos hablado, que la angiogénesis. Entonces, tenemos ahí, se hicieron estudios en animales, en ratones, y veían que colocando un antiangiogénico, que era importante el antiangiogénico antes del prequirúrgico, o no era importante, o no tenía nada que ver. Y lo que se demostró fue que disminuía la linfangiogénesis, pero que a la larga no llegaba a aumentar la sobrevida del injerto. Este es otro también, un modelo en el cual se hacían suturas en la córnea para promover la neovascularización y colocaban estos inhibidores, pero como les decía, no llegaban a mejorar la sobrevida del injerto, colocándole antiangiogénicos tópicos. No sé si todos saben, pero yo para graduarme de oftalmóloga hice mi tesis justamente de neovascularización corneal en un modelo animal experimental de bevacizumab, inyectando y creando un modelo de neovascularización, ¿no? Fue gracias a que me facilitaron un área donde teníamos de cirugía experimental en el hospital, y llevaba mis conejos. Entonces llevé mis conejos y creé un modelo de neovasos para colocando suturas, luego remover las suturas y luego colocándole Avastin intraestromal en un ojo, y en el otro me servía de control, ¿no? Esto fue hace 12 años, imagínate. Entonces, ya en ese tiempo, en el INO me ayudó mucho la doctora Marroquí, gracias a ella pude realizar mis cortes patológicos con ella para ver qué encontrábamos en eso, ¿no? Y miren, ya desde hace 12 años me llamaba la atención si se podía hacer algo con estos neovasos, y lo que encontré fue lo que ahora encuentro en estas publicaciones, que muchas veces no tenía buenos resultados, pero tenía mucho que ver si los vasos eran superficiales o profundos. Tanto así que ahí demostré que los vasos que eran superficiales, entonces hacía bien, mientras que en los profundos no. Y tampoco me disminuía la longitud del vaso, ¿no? Entonces fueron los cortes con y sin Avastin de uno y el otro ojo. Y como les decía, la longitud del vaso más largo no disminuye significativamente después de la inyección, pero sí disminuía la cantidad de vasos, y sobre todo tenía mucho que ver si eran superficiales los vasos, ¿no? Entonces, bueno, eso teníamos ahí.
Otra cosa que es importante, como les decía, tocando el punto de los pacientes que van a ser operados de trasplante para eliminar ese problema que tenemos, si es que es un lecho receptor que de repente tiene más vasos, es tener en cuenta los corticoides que solamente actúan generalmente en episodios agudos, la ciclosporina y el tacrolimus, que vamos a hablar de aquí en un momento, que a mí me gusta usar mucho el tacrolimus, me ayuda bastante tanto en el pre como el post. Si tenemos un terigio o una conjuntiva que está profundizándose, que está entrando, es también mejor hacer primero la resección conjuntival antes de hacer el trasplante. La diatermia, cuando ya tenemos vasos más maduros, no vasos tan activos, sino ya vasos maduros, al igual que el láser argón. Realmente a mí el láser argón a veces no me gusta usarlo mucho porque inflama también, y en el caso de la diatermia sí lo he usado algunas veces, pero ya cuando son vasos maduros, ¿no? Pero lo ideal es tratar de evitar a esa etapa, llegar a esa etapa, ¿no? Y los anti-VEGF los uso intraestromal, subconjuntival no, pero también lo usan algunas personas. Cuando tenemos este tipo de pacientes que tienen más de 2 cuadrantes de neovasos, es importante usar lo que es el micofenolato, la ciclosporina, tacrolimus, ellas quiere decir que ya necesitamos usar a veces medicación sistémica para evitar el rechazo, incluso cursos intravenosos de metilprednisolona, ¿no? Que vendría a ser todo lo que les estoy mencionando ahí, ¿no? Diferentes esquemas hay en diferentes publicaciones, ya cada uno maneja pues la que más le va bien, ¿no? También el uso de corticoides de primera línea, como decía, para inflamación activa. Si bien es cierto, no está comprobado que por sí inhibe por completo lo que es cuando ya están formados los vasos, o sea, no los va a desaparecer, pero sí evita que se formen, ¿no? Evita ese accionar que tiene, ese estímulo que si es permanente los produce. Entonces, tenemos la prednisolona que todos conocemos, tenemos la dexametasona y tenemos la betametasona, que a mí me gusta usar mucho porque es algo intermedio entre los corticoides de acción rápida y los de acción prolongada, ¿no? Como la triamcinolona, que en ese caso lo uso muy poco porque a veces puede tener efectos más colaterales. Entonces, en estos casos, la betametasona, que tiene fosfato sódico, que tiene acción rápida, combinada con el dipropionato de betametasona, que tiene acción prolongada, entonces es una buena opción. Y también los coloco intraestromal. Y como les mencionaba, en cuanto a la parte de inmunosupresores tópicos, tenemos la ciclosporina, que es inhibidor de la calcinurina, que se puede preparar a 0.05 o 1-2%, y el tacrolimus, que es mucho más potente que la ciclosporina. A mí me gusta usarlo bastante, en el hospital lo preparamos al 0.01 para algunas alérgicas, en estos casos sí los uso más al 0.03 en ungüento colirio, e incluso a veces últimamente hemos estado preparando al 0.06, cuando habían unos pacientes con problemas más agudos, más inflamaciones más persistentes, ¿no? Y también se puede usar de forma sistémica cuando lo requieren, ¿no? En cuanto a los angiogénicos, ya hemos hablado un poco, entonces el post, cuando ya está el vaso, lo uso, hay de forma tópica que no lo he usado, pero que algunos médicos lo usan, que es entre 5 a 10 miligramos por mililitro, y lo usan 4 a 5 veces al día por un mes. Subconjuntival en algunas veces, y intraestromal yo lo uso 25 miligramos por mililitro y se inyecta 0.1 o 0.3 mililitros, ¿no? Pero generalmente esto se da cuando los vasos, como les decía, están activos, ¿no? Cuando ya están más maduros, ya no solamente es eso, tiene que ser combinado con algún otro tipo de terapia. ¿Cómo lo coloco? En estas jeringas de insulina, ahí se carga, porque si lo pones en esas otras que enroscan, va a salir volando, porque hay que hacer una buena presión para hacer las intraestromales, y directamente en el vaso lo podemos colocar. Otra parte importante que les hablaba de la otra vía era el manejo con las metaloproteinasas. Entonces, esta es una importante forma también de, cuando tenemos este tipo de pacientes, también tratar de regularizar esto, y la doxiciclina en este caso,
juega un papel importante para evitar la activación y la formación de estos neovasos. Y también es bueno usarlo siempre y cuando sea tolerado, porque a veces tiene algunos problemas gastrointestinales que puede causar en los pacientes, ¿no? Y la otra forma de tratamiento es que la diaterma con aguja fina, que sí, cuando ya son esos vasos más maduros, se puede colocar la aguja, y ahí se puede poner con cauterio monopolar, pero solamente con niveles bajos de energía para no tratar de producir mayor inflamación, ¿no? Y eso debe añadirse con un tratamiento angiogénico, no ir solo porque solo no va a ir muchas veces. Y el otro sería el argón, ¿no? Y acá hay un cuadro de diferencias entre ventajas y limitaciones de todos este tipo de tratamientos. Y podemos ver, por ejemplo, que en los anti-VEGF, que me decía, es para vasos jóvenes, pero muchas veces en gotas, por ejemplo, puede traer muchos defectos epiteliales persistentes y adelgazamiento corneal cuando se van aplicando, porque se aplican de manera más frecuente. Entonces, por eso yo prefiero inyectarlo. Y en el caso de la diaterma y el láser, a veces hay que volver a repetir los tratamientos porque nuevamente el vaso puede volver a salir, a crecer, y hay que hacer retratamientos, ¿no? Y pueden traer otro tipo de problemas, ¿no? Como microperforaciones o daños inadvertidos que no se van bien, ¿no? Lo otro sería la reconstrucción de la superficie ocular, que también se habló. Esto más generalmente se da para procesos agudos, quemaduras, ¿no? Entonces, se usa la membrana amniótica para tratar de evitar que se formen estos neovasos. Y como tiene varios factores antiangiogénicos en su medio, entonces se usa la membrana amniótica, que tiene diversos tipos de colágenos, lamininas y todo esto, y tiene factores que suprimen esta actividad de fibroblastos, podrían presentarse después, y inhiben las proteasas. Entonces disminuye al final la inflamación y la neovascularización. Como conclusión les puedo decir que esta neovascularización que se produce en la córnea produce un desbalance de diversos factores y se da cuando hay un estímulo persistente que va a hacer ese desbalance entre factores antiangiogénicos y proangiogénicos. El rechazo de trasplantes de córnea es mayor en pacientes que tienen neovascularización y más si tienen emas cuadrantes. Los tratamientos tópicos con esteroides y antiangiogénicos son usados en tratamientos iniciales de la neovascularización. Y ya la oclusión de vasos maduros debe ser por tratamientos oclusivos, como les decía, como la diatermia o el láser, ¿no? El uso de los inhibidores de metaloproteinasa inhibe la angiogénica si tiene un efecto antiinflamatorio agregado, que es bueno tener en cuenta. Y la combinación de terapia de anti-VEGF, corticoides y metaloproteinasas es una buena combinación para inhibir la neovascularización corneal. Por otra parte, el uso del tacrolimus tópico y sistémico también ha resultado beneficioso en este tipo de pacientes. Un agradecimiento y bueno, espero que les haya servido el resumen. Muchas gracias. Gracias, Karin. Has mezclado la charla de fisiopatología y cómo puede orientarse. De verdad, muchas gracias, muy bonita tu charla. Creo que estamos complementando la fisiopatología de Diana, el caso que ha presentado Leonel, y tú cómo los puedes estar orientando. De verdad, va bonito hasta el momento todo. Nos toca con Gladys Delgado. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Oftalmología. Ella es la que más va haciendo, entre comillas, yo le digo, sus experimentos. Uso los antiogénicos, usa el crosslinking, así que vamos a escucharla, a ver cómo va. Gladys. Buenas noches, ¿se ve mi pantalla? Sí, está completa. Ok, listo, gracias. Bueno, yo les voy a hablar un tema un poco más específico. El doctor Juan Vega y yo hemos preparado este tema, bevacizumab en el manejo del pterigio. Un momentito. Reproducir arriba. Reproducir. Arriba. Ok, entonces para este tema vamos a hablar un poco del mecanismo, las indicaciones, dosis y vías, resultados y algunos casos que les voy a presentar. Respecto al mecanismo, sabemos que el pterigio es una degeneración elastótica del colágeno, donde además hay proliferación fibrovascular, inflamación y alteración de la barrera limbar. El bevacizumab actuaría a este nivel en la proliferación fibrovascular.
Desde el 2001 se ha visto que en el pterigium se presentan niveles altos de factores de crecimiento, muchos de ellos, y dentro de ellos el factor de crecimiento endotelial vascular. Diversos estudios sugieren que el factor de crecimiento endotelial vascular está sobreexpresado y juega un rol muy importante en el desarrollo del pterigium. Por todo esto, un momentito. Bien. Por todo esto, podemos considerar que los fármacos anti-VEGF se podría utilizar en pacientes con pterigium, pues esto podría inducir regresión de los vasos sanguíneos, podría retardar la progresión del pterigium y sobre todo podría disminuir la recurrencia del pterigium. En cuanto al uso de bevacizumab y neovascularización corneal, ya se ha visto que sí reduce el área de neovascularización más o menos en un 36%, pero es más efectivo, como ya se ha visto en toda la presentación, en vasos activos, en vasos recién formados y sobre todo asociado a corticoides. En cuanto a las indicaciones para pterigium, se ha usado, por ejemplo, en pterigium primario, pero en este caso coadyuvante a la cirugía, sobre todo para evitar las recurrencias. Se ha usado también en pterigium recurrente para disminuir el área del pterigium y los neovasos asociados, pero no para evitar una cirugía. En pterigium de grado 1 para disminuir el área del pterigium, pero no se ha visto que disminuya la progresión de este. Y sobre todo, y donde yo más uso y lo recomiendo, es para pterigium con recurrencia inminente. Pero antes de hablar sobre esto, tendríamos que definir bien qué es recurrencia en el pterigium y qué es recurrencia inminente. Hay diferentes clasificaciones respecto a la recurrencia, incluso en un metaanálisis donde se evaluó estos artículos, muchos autores tenían diferente concepto de lo que es recurrencia. Sin embargo, en términos generales, podríamos decir que recurrencia inminente es cuando hay tejido vascular que está cerca al limbo, pero aún no llega a la córnea, como se ve en la foto del lado izquierdo. En cambio, recurrencia es cuando ya hay tejido fibrovascular, sea en la esclera, en la zona donde se ha operado, en el limbo o más allá, como en la foto del lado derecho. Entonces, en esta foto más grande se ven aquí los vasos que están cerca al limbo, incluso una parte ya que está queriendo llegar a la córnea. Aquí una foto más grande donde se ven los vasos que están queriendo llegar a la córnea. Esta es la zona operada. Y este ya es un pterigium recurrente donde se ve tejido fibrovascular que ya llegó a la córnea y más allá. Aquí se ve mejor la recurrencia. En cuanto a la dosis y vía a utilizar para lo que es pterigium, se ha usado vía subconjuntival y vía tópica según la literatura. La vía subconjuntival en cuanto a la dosis va desde 1,25 miligramos hasta 7,5 miligramos. Puede ser dosis única o más de acuerdo a la evolución del paciente. También se ha usado vía tópica, que varía un poco la concentración, entre 5 a 10 miligramos por mililitro, 4 a 5 veces al día. Algunos han usado solo 2, pero escasos veces al día, y la mayoría también usa un tiempo entre 1 a 3 meses y escasos solo una semana. Nosotros básicamente lo hemos usado por vía subconjuntival en una dosis de 1,25 en la mayoría de los casos y en algunos 2,50. Dosis única en más o menos el 50% de los casos, y de acuerdo a evolución, algunos han recibido 2, 3 y hasta 4 en un paciente. ¿En qué momento se debe usar? Antes de avanzar, ¿por qué preferimos nosotros la vía subconjuntival para estos casos? Básicamente porque si sacamos cuenta, en la vía subconjuntival se usa menos dosis, al final al paciente le sale más barato. Segundo, porque nos aseguramos de la adherencia al tratamiento, pues uno le coloca y sabes que ya ahí está, no dependes de que el paciente cumpla el tratamiento. Y además la vía subconjuntival, como mencionó también Karim, se ha asociado más a efectos secundarios en la superficie del ojo, como defectos epiteliales, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento se debe usar el Avastin? Esto es importante y también se ha comentado ya en las presentaciones anteriores. En la literatura, algunos artículos lo han usado inmediatamente después de la cirugía, otros a la semana, otros al mes. Nosotros lo recomendamos después del mes de la cirugía. ¿Por qué? Básicamente lo recomendamos después del mes y antes de los 6 meses. Después del mes, porque el VEGF es muy importante también para la cicatrización corneal y es trófico sobre el epitelio corneal. Si recién hemos operado al paciente, pues tenemos que esperar que todo se regenere y que el epitelio, que muchas veces hemos raspado, se regenere. Entonces, si lo voy a usar, por lo general después del mes.
Además, tiene que ser antes de los 6 meses, por lo que ya se ha explicado bastante que el bevacizumab es más efectivo en vasos recién formados. Si los aplicamos después de los 6 meses, son vasos ya bien establecidos, maduros, con pericitos, el cual el efecto del bevacizumab va a ser muy escaso. Además, más del 50%, y mucha literatura menciona que más de este porcentaje de las recurrencias se da dentro de los 4 meses posoperado. Entonces estamos en el rango donde vamos a tratar al paciente en el momento indicado, antes que tenga una recurrencia ya establecida donde el efecto del bevacizumab es mucho menor. En cuanto a los resultados, son algo contradictorios. Este es un metaanálisis que se publicó el año 2017, en la cual evaluó 9 estudios sobre el uso de bevacizumab como terapia coadyuvante de la cirugía de pterigium, ¿sí? En estos fueron al final 500 pacientes evaluados y ellos en su conclusión determinan que la aplicación de bevacizumab, sobre todo subconjuntival, que es la vía que más se usó, no tendría efecto estadísticamente significativo en la reducción de la recurrencia en un periodo de tiempo de 3 a 6 meses aproximadamente. Sin embargo, hay otro metaanálisis más actual del 2018, en la cual evaluó 18 estudios y fueron un poco más de 1000 pacientes, y en este metaanálisis ellos concluyen de que el bevacizumab sí tendría un efecto estadísticamente significativo en la reducción de la recurrencia. Y cuando analizaron los subgrupos, vieron que el grupo que iba mejor era aquel que tenía pterigium primario y que la cirugía asociada había sido con autoinjerto conjuntival en un periodo de 12 meses. Esto es otro artículo que habla del uso de bevacizumab para pterigium con recurrencia inminente, ¿sí? Pero en este caso usaron la vía tópica. Este artículo se publicó ya hace buen tiempo, el 2010, fueron 54 pacientes, se dividieron en 2 grupos, a uno le dieron o le aplicaron bevacizumab y al otro no, asociado a la cirugía, y lo que vieron ellos es con el uso de bevacizumab por un periodo corto de tiempo que usaron vía tópica, era seguro y eficaz y podía retrasar la recurrencia, más no disminuir el porcentaje de recurrencia. Ellos usaron el bevacizumab tópico solo 2 veces al día y solo por una semana. Entonces nosotros consideramos que esa dosis es muy escasa y además no es el momento oportuno, ¿no? Porque lo usaron inmediatamente después de la cirugía también. Este es otro artículo que habla del uso del bevacizumab, pero en este caso subconjuntival, para disminuir la recurrencia en pacientes con recurrencia inminente, ¿no? Que no desarrollen la recurrencia establecida. Se hizo 4 grupos, el primer grupo era grupo control, que no le aplicaron o no le pusieron bevacizumab, y los otros grupos sí le aplicaron, pero a diferentes concentraciones, desde 1,25, 2,5 y 3,75. Ellos además definieron como recurrencia inminente de pterigio cuando ya había presencia de tejido fibrovascular. Y en su conclusión ellos refieren que la aplicación de bevacizumab en dosis única solo va a retrasar parcialmente y transitoriamente la vascularización conjuntival, mas no impide la recurrencia. Leyendo un poco más a detenimiento este artículo, el bevacizumab se aplicó sí subconjuntival, que consideramos que es una vía adecuada, pero fue 6 meses después de la cirugía de pterigium. En este caso ya es muy tarde, ¿no? Y su concepto de recurrencia inminente era ya la presencia de tejido fibrovascular. Y en este caso también no sería tan efectivo el bevacizumab. Voy a presentarle algunos casos en los cuales nosotros hemos aplicado. Tenemos una casuística bastante considerable, más o menos 200 a 250 casos por año en un periodo de 3 años. Nuestra tasa de recurrencia es más o menos 2 a 3%, y justo para no aumentar esta recurrencia, es importante que tratemos a los pacientes cuando están en un periodo previo, o sea, en una recurrencia inminente, ¿no? Y para eso se usa o estamos usando el bevacizumab y además otras cosas, como se ha mencionado, la ciclosporina, el tacrolimus, los corticoides. Todo eso nos va a ayudar a evitar que el paciente haga una recurrencia ya establecida, donde solo nos queda muchas veces operarlo otra vez. Entonces, estos son los casos. Por ejemplo, aquí vemos una foto del paciente con pterigium, ¿sí? Es un pterigium hipertrófico, grado 3 para 4. Esta es la foto posoperado 4 meses,
¿sí? Y en esta foto ya vemos de que hay vasitos que se están acercando al limbo, sobre todo en esta zona superior. Se le aplicó el bevacizumab y 4 meses después de vemos que en esta zona inferior casi no hay vasos y en la zona superior ha disminuido, aunque hay un vasito aquí que se está acercando a la córnea y estamos pensando colocarle una dosis más de bevacizumab subconjuntival. Este es otro caso, esta es la foto preoperatoria, esta es la foto postoperatoria en la cual 3 semanas después, en la cual el paciente hizo un granuloma. Este es el postoperatorio 2 meses, se le trató el granuloma, pero aquí ya vemos vasos que se están metiendo a la córnea y además encima está haciendo una cicatrización aberrante, un queloide. Aquí 2 meses postoperado se le retiró el queloide con una queratectomía, se le puso el Avastin en la zona y vemos esta foto post-bevacizumab 10 meses, ¿sí? Más o menos 11 meses después de la cirugía, se le aplicó 2 dosis separadas por 1 mes y vemos la diferencia, ¿no? La zona esta donde había vasos ha disminuido bastante con un resultado mucho mejor y lo más importante que casi 11 meses después de la cirugía todavía no ha hecho recurrencia. Este es otro caso de un paciente postoperado 3 meses. Aquí están los vasos muy cercanos al limbo y en esta zona ya están en la córnea, ¿sí? Y le aplicamos Avastin, esta es ya la cirugía post-Avastin, y vemos que la zona ha disminuido bastante, y en esta zona que ya estaba metiéndose la córnea también ha disminuido. Este paciente recibió también 2 dosis. Esta es otra foto también de un casito. Este ya es un paciente que llegó a la consulta con un pterygium recurrente, postoperado más de 6 meses, todo hiperémico. Se le aplicó Avastin en la zona, claro que también se dio tratamiento corticoideo. Vemos aquí la foto post, donde ya el área de vascularización corneal ha disminuido y incluso la hiperemia y todo también ha bajado, pero esto asociado al otro que se le dio como los corticoides, ¿no? El área de vascularización, de hecho, que ha disminuido, se ve menos, pero no impidió que le tengamos que volver a operar. Se hizo la cirugía, exéresis con injerto conjuntivo limbar y vemos la diferencia donde ya prácticamente no hay vascularización y aquí ha quedado un leucoma. Esta es otra fotito de un caso, el pterygium preoperatorio en la primera foto. En la segunda foto el postoperado 5 meses. Y aquí ya se ve zonas de neovasos que están atravesando el limbo, casi llegando a la córnea. Se le puso el bevacizumab. Esto es 2 meses después y el área de vascularización corneal ha disminuido. Más casitos, aquí es postoperado también, donde se ven los vasos en el limbo, ¿sí? Y aquí se le puso el Avastin, hay mucho menos. Sin embargo, hace unas semanas regresó el paciente 10 meses después del primer Avastin y vemos que nuevamente hay vasos, ¿sí? Y estamos pensando ponerle una aplicación más de bevacizumab subconjuntival. Y este caso, para terminar, es uno de los más emblemáticos que tenemos porque es un paciente de 18 años, bien, bueno, cuando empezó tenía 18 años, con rosácea ocular, se le dio tratamiento un mes previo a la cirugía, este es sus ojos a nivel preoperatorio, se le operó ambos ojos con injerto conjuntivo limbar, ese es postoperatorio inmediato, esa foto. Esta es la foto postoperado 1 mes, en el ojo derecho bastante bien, esta es la zona del injerto, pero en el ojo izquierdo tuvo una evolución un poco tórpida. El paciente es muy delgado, con la nariz muy prominente, y a la hora de suturar el injerto en el área nasal, pues era difícil colocar los puntos episclerales. Entonces no hubo buena adherencia del injerto en esa zona, y tuvimos dificultad en esa zona. La evolución, como le digo, fue un poco tórpida, y si ven la diferencia, el ojo derecho está bastante bien, y el ojo izquierdo hay cierta hiperemia, hay ciertos vasitos que se están acercando ya al limbo. Este es postoperado 3 meses, en la cual vemos que hay vasitos aquí ya en el limbo cercanos a la córnea. Se le puso la primera dosis de Avastin. Aquí en la foto más grande se ven estos vasitos que están cerca a la córnea. 5 meses después el paciente estaba mejor, sin embargo vino a los 6 meses postoperado y vemos los vasitos otra vez que están hiperémicos y el paciente es muy cumplidor, todo su tratamiento de rosácea lo cumple muy bien. Aquí vemos los vasitos otra vez, se colocó la segunda dosis de Avastin. Este paciente, otra vez tenemos la foto aquí.
Vemos aquí el ojito izquierdo que tiene cierta hiperemia, persiste en los vasitos, lo intentamos, colocamos una tercera dosis de Avastin subconjuntival y le dimos además ciclosporina tópica. Intentamos con tacrolimus, sin embargo el paciente no toleraba, entonces lo pasamos a ciclosporina, esto sí lo toleró, y esta foto es la foto de hace un par de semanas, post operado 20 meses ya, acá vamos a llegar a los 2 años ya de seguimiento fotográfico, y vemos que está mucho más aceptable, hay vasitos cerca, pero estamos hablando de un paciente joven de 18 años, con rosácea, 20 meses postoperado, el cual todavía no hace recurrencia. Esta es la foto preoperatoria de ambos ojitos, y esta es la foto postoperatoria de hace un par de semanas, 20 meses después de operado, que tiene resultados bastante aceptables. En conclusión, diremos que el uso de bevacizumab y terigio aún tiene resultados un poco controversiales en cuanto a si disminuye o no la recurrencia. Nosotros recomendamos usarlo en terigio con recurrencia inminente, ¿sí? Ahí sería una buena opción, consideramos. La dosis entre 1,25 a 2,5 miligramos puede ser dosis única, en algunos casos podemos usar más de acuerdo a la evolución. El tiempo adecuado de aplicación creemos que es entre el primer y el sexto mes de posoperado. El seguimiento adecuado es muy importante, sobre todo el fotográfico, para poder dar un tratamiento oportuno a los pacientes. Porque si no ya nos va a tocar solamente volver a operar el paciente y todo lo que implica volver a operar un terigión recurrente, ¿no? Y como recomendación, siempre darle la importancia de vida a la enfermedad. Muchas veces consideran al terigión que es una simple carnosidad, muchas veces los pacientes también lo consideran eso, y que la cirugía es un simple raspado, y va más allá, realmente tiene mucha técnica, requerimos mucha experiencia, y tenemos muchas opciones actualmente para poder evitar la recurrencia. Esta es una foto de Víctor, en la cual todos en el hospital lo esperamos, le mandamos las mejores de las vibras y sabemos que va a salir y lo estamos esperando. Gracias por todo. ¿Alguna pregunta? Gracias, Gladys. Ya desde media charla te han estado felicitando, ya quieren que publiques tu trabajo. Cuando va bien la cosa, desde antes que termine ya están felicitándote. Qué bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Lo importante es que es un tema muy, muy interesante. Vamos a ver algunas preguntas y de ahí la opinión. Tenemos 2 personajes muy importantes para mí en mi trabajo, el doctor Ruiz y el doctor Torres, para dar una opinión al respecto. Comenzamos primero con las preguntas. A ver, Felipe, ¿tú los llevas? Ya, bueno, primero felicitar a todos las grandes presentaciones que han hecho, la verdad que muy bonitas, muy ilustrativas, muy dirigidas al tema. Lo bueno que tenemos un gran público residente que está escuchando las charlas y que están muy ansiosos por conocer cosas que a veces la ven muy de lejos, ¿no? Como un profesor que me dijo alguna vez cuando yo hacía córnea, un profesor muy vehemente, muy entusiasta para la docencia, un tal Mesías, no hay que olvidarnos un poco del tema puntual, ¿no? O sea, la vascularización corneal es un tema apasionante, pero proviene de algo, o sea, algo le está causando. Entonces, no nos olvidemos de la causa, ¿no? Porque nos hemos ido de frente a la vascularización y sabemos que la inflamación es la gran mamá de todo esto y todos nuestros mecanismos están enfocados en eso para poder tratarlo. Entonces, siempre busquemos lo que decía cada una de las doctoras, ¿no? Janet, por ejemplo, Karin habló de aquellos pacientes que tenían problemas de párpado, la rosácea ocular, por ejemplo. Primero tenemos que tratar el problema de fondo, o en el terigion, por ejemplo, ¿no? El terigion es un tema muy prevalente en nuestra población, y tenemos que buscar no solamente la causa de lo que hacen esos vasos, sino cómo evitamos que esos vasos se presenten. Entonces, todos esos mecanismos antes de definir ya la presencia de vascularización. Y me parece muy, muy importante
de verdad las preguntas que nos ponen acá los chicos. Y, por ejemplo, vamos a ver una de las preguntas que dicen, por ejemplo, es ¿qué pasa con aquellos pacientes que le damos suroautólogo y donde hay factores de provasculares en estos pacientes? ¿Cómo se debería actuar en ellos? ¿Se les da, no se les da? ¿Qué experiencia tienen los ponentes? Es que habría que ver aquí qué caso es, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen mala superficie ocular y tienen aparte un ojo seco, pues se va a usar, pero paciente que tiene un herpes, otra cosa por otra causa que haya sido los neovasos, obviamente no le va a ir bien, ¿no? Pacientes que tienen rosácea, por ejemplo, y que surgen, tienen también una disfunción de glándulas de mebomio considerable y todo un proceso que tienen ahí, va muy bien, incluso el suero, tanto el suero como el plasma, y hay diversos trabajos que lo avalan. Entonces hay que ver por qué es la causa, ¿no? No es que se tengan que usar en todos los pacientes, en ciertos pacientes y en esos pacientes. Bueno. Ya, otra pregunta, por ejemplo acá, hablan de qué experiencia tienen con el uso de la mitomicina como un antiangiogénico. ¿Lo han usado en ese aspecto? Bueno, está un poco fuera del cuadro, pero es importante aclararlo, ¿no? La mitomicina puede causar mucha queratopatía, más bien, en estos casos, y producir unos neovasos por irritación. Muchos pacientes son muy sensibles, ¿no? Es la gota del diablo, por algo se le dice así, ¿no? Entonces, muchos pacientes no lo toleran, ¿no? Entonces, más bien, en este caso, no se daría. En cuanto al pterigium, por ejemplo, se habla mucho del uso de la mitomicina tópica, ¿no? Incluso hay algunos que proponen eso de la esclera libre con mitomicina. Y realmente en estudios comparativos donde usan la mitomicina, el Avastin y hasta el 5-FU, ven que la mitomicina fue el que tuvo mejor efecto en evitar la recurrencia, por ejemplo. Sin embargo, el problema, como menciona Karin también, son los efectos adversos, ¿no? Si hay otras formas, por ejemplo, en el caso del pterigium, de evitar recurrencias sin arriesgar tanto al paciente por los efectos adversos, pues optaría por las otras, ¿no? Doctor Torres, en relación a la mitomicina y la vascularización, yo tengo experiencia en algunos casos sobre neoplasias de superficie con vascularización y el uso de mitomicina tópica. Pues la mitomicina tópica, aplicada durante unos 2 o 3 meses, logra reducir la vascularización, como también logra reducir la neoplasia de superficie, ¿no? Son neoplasias que no son fáciles de operar porque son neoplasias en extensión, planas, ¿no? No son como tumores, ¿no? Pero sí se ve la mitomicina tiene un efecto sobre la neoplasia y también hay un efecto sobre la vascularización. Pero, pues no es lo recomendado para una terapia única como vascularización, ¿no? Ya que tenemos otras opciones. Claro, es muy importante tener en cuenta, doctor, hemos recibido en un tiempo, hubo una época que recibí muchos pacientes que fueron goteados con mitomicina post-pterigium y llegaron perforados. Hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Como terapia sola para una neoplasización, no, o sea, que se use en una cirugía de pterigium seleccionando bien el paciente, que es un paciente joven, que tiene unos tejidos buenos y todo, en ese momento de la cirugía, pero si es que le van a gotear, pues hay que tenerlo muy bien controlado ese paciente, ¿no? Por todos los efectos que puede traer. Definitivamente en las neoplasias de superficie va muy bien si es que es bien tolerada, ¿no? Pero si no es bien tolerada, pues hay otras opciones. Y para neovascularización sola en general, sin otro factor que no sea ni un SEAN de superficie, ni un pterigium, yo realmente no lo usaría, si es que fuera solamente otra causa. Una observación. Por eso le decía al principio, ¿no? O sea, no debemos olvidar que el tratamiento, uno se le queda de la charla, por ejemplo, uno dice, ok, sabemos que el antiangiogénico va a ser importante para las nuevas vascularizaciones, y lo voy a usar en aquellos vasitos que son iniciales. Y a partir de ahora voy a comenzar a hacer que mis pterigios recurrentes le voy a poner nuevas vascularizaciones. Entonces, nos centramos solamente en ese punto y nos olvidamos de que
esa es una herramienta adicional a, o sea, no es el único objetivo de la charla. O sea, tenemos que pensar en que los corticoides son muy importantes. Sí me gustaría, por ejemplo, ahondar mucho en la experiencia de ustedes. ¿Qué prefieren? ¿La fluorometalona? ¿Prefieren la prednisolona? ¿En qué nivel de corticoides se quedarían desde el punto de vista tópico para que el residente aclare un poco el tema? Específicamente en este cuadro, por ejemplo, ¿no? Tenemos vamos a poner ejemplos puntuales porque si no nos perdemos en cómo seguirlos. Tenemos una queratitis herpética, por ejemplo, que ha generado un vaso que ya no está activa desde el punto de vista epitelial, pero tenemos el vaso allí activo todavía. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo lo manejamos? Ahí el que va a saltar rapidito es nuestro maestro Lucho Mesías, porque él es un experto en herpes. Pero, ok, empecemos por ahí para que el residente nos siga, ¿no? Bueno, no sé si nadie contesta. Bueno, si ya no tenemos problema epitelial, y si es una queratitis, por ejemplo, que tiene compromiso endotelial, obviamente tiene que ir bien los corticoides, ¿no? Son lesiones que van recurrentes. Me gusta lo que es la dexametasona. Las gotas que tengan dexametasona, porque me van a ayudar también a cubrir lo que es el epitelio y me van a ayudar a evitar las recurrencias, ¿no? Prednisolona lo uso más en general cuando es postquirúrgico, algo de eso. Y fluorometolona muchas veces lo uso como un preámbulo antes de usar de repente tacrolimus o antes de, o cuando tengo una cirugía postquirúrgica que tenga superficie y cambio un corticoide de Dexa a una fluorometolona, ¿no? O en alergias leves, ¿no? O sea, son corticoides que tienen una función diferente para cada cosa. Igualmente, al inicio del cuadro considero usar dexametasona o prednisolona, y cuando ya está medio controlado, rotarlo a fluorometalona o loteprednol, asociado muchas veces a inmunomoduladores, ¿no? Ese es en general el esquema, por ejemplo, en herpes. Como dice Karim, sobre todo cuando es estromal, endotelial, sin defecto epitelial, ¿no? Claro, Sí, Felipe, claro, depende de la pregunta, depende de la pregunta, es que va a depender de cada patología, de cada enfermedad, ¿no? Entonces, uno va, normalmente uno inicia generalmente todo este tipo de inflamaciones, se inicia con corticoides, como un tipo de corticoide, y si no da resultados, ya cambia algún otro tipo de fármaco, ¿no? Pero generalmente, en todos los casos, siempre iniciamos con un tipo de corticoide, y después cambiamos si no da resultados, ya cambiamos a un tipo de siguiente paso, siguiente nivel de acción, ¿no? Imagino, o sea, eso debe quedar en claro, ¿no? Todos los residentes, que no vamos de frente a ciclosporina, no vamos de frente a bevacizumab, no vamos de frente a ese tipo de tratamientos, ¿no? Iniciamos con otro tipo de tratamiento de enfermedad de fondo y después vamos a esos tratamientos de terapias más especializadas, ¿no? No sé qué opinan los ponentes. Yo lo que quería más o menos plantear un poco es que el tema farmacológico, ¿no? O sea, recuerden que el loteprednol y la fluorometolona es como si tuvieras una piedra grandaza que quiere meter a tu casa, ¿no? O sea, no penetran la superficie ocular, o sea, se quedan en superficie, son corticoides de superficie, que no van a penetrar tanto en el ojo. Pero si yo quiero manejar una inflamación superficial, probablemente el loteprednol y la fluorometolona sean las herramientas más importantes, ¿no? Pero si yo quiero un corticoide que penetre más hacia el ojo, ahí tenemos la dexametasona y la prednisolona. O sea, son dos cosas que nos van a ayudar, que obviamente pues uno va a requerir un epitelio intacto y la otra de repente va a pasar por ser solución. Una es suspensión y la otra solución. Tienen diferentes mecanismos de cómo van a ingresar al ojo. Entonces, eso es un poquito como para que el residente tenga en cuenta qué cosa va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ya nos dijeron, ok, si ya lo tengo controlado, ya no necesito un corticoide tan potente que entre adentro del ojo, voy a usar uno de superficie. Entonces me voy por el loteprednol o me voy por la fluorometolona. Entonces, es un poco que nos ayuda a entender el mecanismo, ¿no? Karim, la pregunta tú que has hecho experiencia tanto en animales como en humanos,
acá nos preguntaban, ok, le pones bevacizumab a un paciente que tiene una vascularización, después que has usado ya el antiinflamatorio y ves que tienes vasos allí y quieres tratarlo, ¿cuánto tiempo esperas para ver el resultado? Esa es la primera pregunta que te haces. ¿Y cuántas veces le puedes poner bevacizumab de acuerdo a la evolución de tu paciente? Igual para Gladys, ¿no? En mi caso, cuando yo le pongo intraestromal, el resultado se ve rápido, se ve al día siguiente, a los 2 días. O sea, prácticamente la actividad que tenía se va atenuando, ¿no? Y se atenúan todos los vasos en la zona donde se ha inyectado. En el mismo momento puedo inyectar en diferentes zonas, pero no me excedo de 0. O sea, normalmente pongo entre 0.01 hasta máximo 0.02, o sea, en la cargado, ¿no? A veces se puede repetir, si es que se tiene que repetir y lo considero, lo hago al mes, no antes. ¿Cuántas veces lo puedo repetir? Todas las veces que requiera, pero más o menos en ese intervalo de tiempo. ¿No? Exacto, como dice Karim, por ejemplo, yo también he puesto Avastin intraestromal y subconjuntival específicamente para neovascularización corneal, y lo que he encontrado, y ya hay información también al respecto, es el pico del efecto donde más disminuye los neovasos, es como a los 7 días. De ahí hay cierta regresión que se ve pasado el mes, por eso mayormente cuando damos otra dosis es al mes, porque al mes es el pico de regresión. En la mayoría de los casos nunca es igual que al inicio, o sea, regresiona, pero no como al inicio. Entonces, yo también hice un trabajo de Avastin intraestromal, un tiempo de seguimiento de 3 meses, y ese era el comportamiento. A la semana el efecto máximo, al mes regresiona un poquito, y se mantiene casi por 3 meses. Más o menos ese es el comportamiento. Exacto, como dice Gladys, el tratamiento con el Avastin nunca debe ir solo, ¿no? Siempre tiene que ir acompañado de las otras terapias, ¿no? Con el corticoide o con el inmunomodulador, porque el efecto es en pico y de ahí se va en bajada, ¿no? Pero tenemos que tener un efecto con otros fármacos que sea más estable, ¿no? Y para lograr nuestro objetivo final, ¿no? Excelente aporte, Leonel. Pues eso es lo que tenemos que poner como énfasis, ¿no? Es una herramienta más a lo que vamos a hacer con el paciente, ¿no? A la base del diagnóstico y lo que vamos a manejar con él. Una pregunta que no es muy usado en la oftalmología general es el tacrolimus. Karim, el tacrolimus, tú me hablabas de tratamiento sistémico y tratamiento tópico. ¿Cómo lo manejas, cómo lo diluyes, por ejemplo, para formar las diferentes concentraciones que vas a usar en los pacientes, ¿no? Sí, el tacrolimus lo estamos preparando en 3 presentaciones, como les mencioné, al 0.01, al 0.03 y al 0.06, y en 2 presentaciones. El 0.1 y el 0.1 solamente en colirio, y los otros 2 en colirio y en ungüento. Cuando uno usa ungüento, que es el que más se usa, que es el que más van a ver seguramente, es diluido con vaselina. Y el que es en colirio es con aceite de oliva, ¿no? En las diferentes concentraciones. Generalmente se da 2 veces al día, generalmente tiene primero siempre que usarse un cortisona fuerte como la prednisolona o la fluorometrolona, de repente dependiendo del paciente que uno tiene, y luego recién agregar el tacrolimus, porque igual demora su efecto, la ciclosporina, ¿no? No es que el efecto sea ya. Entonces siempre se inicia con corticoide y luego ya se va quedando con el tacrolimus para que eso se puede usar por un periodo determinado de tiempo y ya evitamos los efectos colaterales de los corticoides. Una pregunta, Karim. ¿Cuánto tiempo ves el efecto del tacrolimus? Más o menos. El tacrolimus se va viendo, uno le empieza a echar la gota en ese rato, más o menos a la semana, ya va viéndose que va bajando la inflamación. O sea, cuando ya lo ha empezado a usar previo al corticoide, ¿no? Porque con el corticoide ya va disminuyendo un poco, pero como para mantenerlo,
como para mantenerlo y evitar que otra vez se active, ahí es que se pone el tacrolimus. Entonces, yo uso el tacrolimus, a menos que esté muy, muy activo, sí lo uso el 0.06 y de arranque, y ahí va a esperarse todavía como una semana. Pero cuando ya lo estoy usando de mantenimiento, generalmente uso el 0.03 2 veces al día, y con eso evito las recurrencias que hay siempre frecuentes, y generalmente los pacientes van bien, o sea, no recurren. Ok, y por ejemplo, si has visto tacrolimus, así como la ciclosporina tiene efectos colaterales, el tacrolimus, ¿cuál es el efecto colateral más importante que tienes que tener en cuenta y decirle a los pacientes? La tolerancia, O sea, la tolerancia. Claro, por ejemplo, la tolerancia, ¿no? Por ejemplo, tú le pones al paciente y el paciente te arrequinta porque dice, esta vaina me va a arder, me va a molestar, pero tienes que decírselo porque si no te va a abandonar el tratamiento. La Sí, ciclosporina pasa lo mismo, o sea, tiene sí. lo mismo, ¿no? El mismo efecto. Pero el tacrolimus, a mi parecer, es más tolerable que la ciclosporina muchas veces. Y como le digo, bueno, la mayoría de pacientes me lo han tolerado. Han habido muy pocos pacientes que no han tolerado, y generalmente los que no toleran son porque tienen algún tipo de otra reacción de base, o sea, alguna alergia de fondo o algo, y entonces en esos pacientes si les bajo y solamente ha ido bien con el 0.1% que se usan pacientes alérgicos refractarios a tratamiento, ¿no? Entonces no necesito otras cantidades otras dosis tan altas. Gladys, una pregunta, ¿y tu experiencia con ciclosporina, qué concentración usas más? Más uso al 0.05%, y comparándolo con el tacrolimus, por ejemplo, yo he visto con el tacrolimus, por lo general el paciente tiene menos, lo tolera mejor, el efecto es más rápido, pero por lo menos 1 mes, 2 meses, no he tenido efecto tan rápido, es 1 a 2, pero hablamos que la ciclosporina por lo general demora más. Son pocos pacientes los que toleran más la ciclosporina que el tacrolimus. La pregunta para las dos, ¿ah? O sea, fíjense, ya tenemos tacrolimus por un lado, unión irreversible, y la ciclosporina es una unión reversible. Si tuvieran que elegir a una de las dos, porque al final es más o menos dentro del mismo esquema del tratamiento, porque no creo que ustedes usen ciclosporina y tacrolimus a la vez, ¿o sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál de los dos les gustaría usar de preferencia? Particularmente yo uso más el tacrolimus, o sea, es que actúa más rápido, siento que el paciente lo tolera mejor, el costo es por ahí, entonces, y las indicaciones son casi las mismas, prefiero con el tacrolimus, y si es que no lo tolera, recién voy a la ciclosporina. Yo igual, prefiero tacrolimus, me va mucho mejor con el tacrolimus, la acción es mucho mejor, es más rápido, el mantenimiento que tengo del paciente de casos, incluso tengo casos más severos, ¿no? Activos, va mucho mejor, y la tolerancia también es mucho mejor. Y solo por ahí, si hay alguno que no va bien, pruebo con ciclosporina, y por ahí que algunos van bien, pero generalmente si no toleran el tacrolimus es más difícil que toleren la ciclosporina. Y doctora, pero ahí, Felipe, en realidad, pero es más fácil conseguir en el mercado ciclosporina que tacrolimus, ¿no? O sea, obviamente tú vas a cualquier farmacia y consigues ciclosporina. Justamente esa era la pregunta siguiente, ¿no? Porque en el INO, por ejemplo, en el INO usamos mucho ciclosporina, y en realidad yo pensaba igual antes, en realidad no sé si cambió la fórmula o tendrá otro tipo de preservante, pero la mayoría de los pacientes sí toleran la ciclosporina. O sea, obviamente los resultados son diferentes, obviamente va mejor con tacrolimus si conseguimos tacrolimus, ¿no? Pero los pacientes toleran bien la ciclosporina, y en realidad son pocos los que no toleran, ¿ah? Pero a eso me refiero, o sea, es más fácil conseguir en el mercado ciclosporina que tacrolimus. Es que si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un ojo seco o algo así, de repente es más fácil que en el mercado consiga ciclosporina, y bueno, se va tolerando con eso, porque tacrolimus realmente yo usarlo para un ojo seco no lo uso tanto, lo usaría para un paciente alérgico refractario de tratamiento, y ya los otros casos más severos, ¿no? Quería aportar con respecto al tacrolimus. Diana, ¿dónde consigues tacrolimus? Sí, eso iba a decir. Lo que pasa es que
En el programa de residentado en el Lino, cuando roté por córnea, el doctor Cáceres me pidió que hiciera una revisión justamente del Tracolimus, porque había sido lanzado como protocolo de primera línea en un instituto peruano también, que iniciaba para la terapia de los posoperados de trasplantes de córnea, iniciaba corticoide junto con Tracolimus. Entonces me pidió que hiciera la revisión de los usos de Tracolimus, y ahí averigüé que lo fabrican en todas las concentraciones en la, sí lo puedo decir, ¿no? En farmacia magistral. Lo piden y inclusive se lo entregan a domicilio. Es fácil, o sea, no es difícil conseguirlo, solo hay que prescribirlo. Lo segundo era que también dentro de la revisión, lo que afectaba a los pacientes para el uso de Tracolimus era el vector. Como mencionó la doctora Karim, el vector es oleoso siempre, por eso mencionó que inclusive ella utilizaba el vector aceite de oliva. Y eso es lo que les molesta, la sensación de visión borrosa. Sin embargo, el efecto es más rápido, el ojo se desinflama más rápido y se pone blanco y el paciente le gusta estéticamente eso. Entonces, esa era la ventaja. La rapidez con la que actúa, la acción que sea irreversible, y la desventaja era la oleosidad del vector, ¿no? Eso era lo que aquejaba a los pacientes. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Ya lo mencioné. Acá. Ok. Gladys, una pregunta. Nos preguntan acá, ok, ya tengo un paciente que operé de pterígio, y entonces veo que tiene una recurrencia inminente. Le pongo bevacizumab. Espero un mes y veo que más o menos persisten los vasitos y por un lado bajó, como mostraste el casito. Le pones de nuevo, ¿hasta cuántas veces le puedes poner? Y cuándo decides, bueno, mejor lo opero y después le pongo nuevamente. O sea, esa es un poco la pregunta que te hacen. En mi experiencia, yo he puesto hasta 4 veces, es lo máximo que he puesto, y he tenido escasos casos que igual no han respondido y se ha tenido que volver a operar. Pero yo decido cuando veo de que pues, los vasos ya es una recurrencia establecida, ¿no? Los vasos ya es tejido fibrovascular que está llegando a la córnea y ya pasó los 6 meses. Después de los 6 meses es difícil ya que responda al bevacizumab, y más si ya no solo tengo vasos, sino tejido fibroso además. Esos son los 2 criterios, tal vez tiempo y que ya hay además tejido fibroso y avanzó mucho, ¿no? ¿Esto sería lo mismo, se aplicaría lo mismo para el 5-fluoracilo? Sí, quería. El 5FU, Sí. hay un estudio ¿Igual? comparativo, yo no lo uso, pero hay un estudio comparativo que usa mitomicina, bevacizumab y usa 5FU y compara los 3, y el que menos efecto tuvo y casi no hubo diferencia en recurrencia fue con el 5FU. O sea, al final el 5FU es el que menos efecto tiene. El primero, el que tuvo más efecto fue la mitomicina, en disminuir la tasa de recurrencia. El segundo fue el bevacizumab, y el tercero, y casi nada con el grupo control, fue el 5FU. En teoría, el 5FU no tendría efecto. Independientemente del tiempo que lo pongas, o sea, en un inicio, o al final, o al mes, o a los 6 meses, no interesa, o sea, no fue evaluado desde el tiempo. Casi ahí nomás, inmediatamente, casi de la cirugía. Yo no he usado el 5FU, te explico el estudio que leí, y decía que el 5FU era la misma recurrencia. En los que más tenían efecto era la mitomicina, el problema era el efecto adverso, y el segundo era el bevacizumab. Yo he usado 5FU últimamente para neoplasias de superficie y ahora la prefiero 1000 veces a la mitomicina. Es mucho más tolerable. Me gusta bastante el 5FU. El 5FU, en realidad, hasta inclusive es un poco más sencillo que conseguir que la mitomicina. Y pues la dosis del 5FU, yo he tenido experiencia un poco sobre 5FU en recurrencia de pterígio, y como dice Gladys, no hay un beneficio que sea muy marcado en relación a otro tipo de intervenciones, ¿no? Pero para otro tipo de tratamientos, para neoplasias, la ventaja que tiene el 5-fluoracilo es de que te permite darlo, por ejemplo, en gotas o subconjuntival a dosis un poco más altas, ¿no? Es más tolerable, como dice Karim, ¿no? Es más fácil de conseguir, y
Pero la desventaja que tiene es que pues, aproximadamente es 50 veces menos potente que la mitomicina en relación a su efecto citopático, ¿no? Y no nos vemos reflejado a veces en el objetivo que queremos en el tratamiento. Muy bien. Nos vamos. ¿Aló? Sí, señor Ortiga, siga. Sí. Sí, Luchito, sigue. En verdad, he querido escucharlos bastante para saber hacia dónde nos encaminamos. En primer lugar, lo que ha dicho el doctor Torres es importantísimo. Ninguna medicación que sale, por más nueva y moderna, es la panacea. Tenemos que saber cómo la vamos a usar, en qué momento la vamos a usar. Mucho escucho el odio, entre comillas, a la mitomicina. Es que cuando la mitomicina salió, la comenzaron a usar como si nada, no les importaba el tiempo, la concentración, nada, y llegaba a las perforaciones. Pero, como ha mencionado el trabajo Gladys, si es que se usa adecuadamente la mitomicina, va a tener los resultados adecuados. A mí me tocó dar una charla hace mucho tiempo de pterigio y el doctor Raúl Cordero daba mitomicina en gotas que se preparaba para que vaya mejor y evitar recidivas. Por supuesto, todo va cambiando, pero no había perforaciones en las manos de él porque sabía cómo usarlas, a qué concentración usarlas, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que ver la ciclosporina y el tacrolimus son buenos, pero hay que saber en qué momento tenemos que usarlos. Muchas veces decimos, es intolerante, pero ¿por qué es intolerante? Si tenemos un paciente con una alteración epitelial en un ojo seco, con muy poca lágrima, lo que le pongamos va a brincar el paciente, lo que le pongamos. Y si son que tienden al ácido o tienden al alcalino, van a brincar más los pacientes, los va a odiar, y no porque el medicamento sea malo, sino que tenemos que saber cómo usarlo, en qué momentos usarlo, en qué concentración usarlo. O sea, por ahí coincido con el doctor Torres de saber cuándo, cómo tenemos que usar cada cosa de los medicamentos. Segundo es los vasos son, de todas maneras, todos los vasos son agresivos. No todos los vasos son agresivos. Si bien es cierto, ningún vaso debe estar en la córnea, pero tenemos que saber cuál es la evolución de un proceso y por qué se está llenando de vasos. Son vasos como en los casos que nos presentó Leonel en el jovencito con la blefaritis. Esos vasos están creciendo porque hay una zona tóxica constante sobre la córnea y se pierde toda la superficie, y si se pierde la superficie, ya se habló de la fisiopatología, se alteró y se abren todos los mecanismos inflamatorios, todo para que se produzca la vascularización. Entonces tenemos que superar primero la base de los problemas. En el otro caso que nos ha presentado Karim, si los vasos son ya estromales y estromales profundos, estamos hablando de queratitis intersticiales. Y una queratitis intersticial tenemos que saber quién la está produciendo. Muchas veces las queratitis intersticiales son secundarias a problemas sistémicos. Y si no buscamos el problema sistémico, vamos a seguir por más gotas, por más que le demos a las cosas, vamos a seguir constantemente con la injuria hacia la córnea, como también ha mencionado el doctor Torres. Entonces tenemos que ir viendo eso. El tiempo de presentación, importantísimo. ¿Cuánto tiempo está ahí? ¿Cuánto tiempo está agrediendo a la córnea? Está siendo agredida a la córnea para que pueda reaccionar con vasos. ¿Ok? En una de las diapositivas que presentó Diana, en un lado puso un bombero y en el otro lado puso fuego, que eso es un término que siempre yo se los digo, porque eso me lo dio mi profesor, el doctor Siberio,
que tenemos que saber si el vaso está siendo bombero, que significa que está entrando a ayudar a una córnea que está injuriada, o está atacando a la córnea de una mala manera, ¿no? O sea, o se está defendiendo o está siendo atacada. Entonces tenemos que saber eso, cuánto tiempo está atacada, y tenemos que comenzar primero a desinflamar. Esos vasos que presentó Karim, que se van retrocediendo, eso también tenemos que saber para saber la evolución que está teniendo nuestro tratamiento. Si comenzamos con vasos gruesos, llenos de sangre, y damos tratamiento, y a la semana, a la quincena, al mes, siguen los vasos gruesos, por más le que pongamos, no sirve, porque está yendo mal nuestro tratamiento. Pero si ya comienza a bajar la cantidad de sangre, ya comenzamos a ver cómo se mueven los glóbulos rojos en esos vasos, cómo se adelgaza el mismo vaso, y por último, hasta cómo desaparece, eso nos indica una evolución. Entonces, tenemos que saber evolucionar los vasos, como ha mencionado Karim repetidamente. ¿Ok? El confocal, si ustedes se han dado cuenta, muchas charlas se están hablando de confocal, muchas. Es que en los pacientes que han sido operados de trasplante o que tienen algún tipo de respuesta vascular, el confocal es el primero que nos para la alarma o nos prende la alarma, porque con un confocal podemos saber si van apareciendo vasos, si se están regenerando los nervios, etc. O sea, el confocal va a ser o es ya cada día más una ayuda para el diagnóstico y para iniciar el tratamiento. También se ha mencionado, necesitamos un corticoide que penetre o necesitamos un corticoide de superficie, lo mencionó el doctor Torres. Si queremos uno de superficie, tenemos en la pantalla la propaganda con el loteprenol, pero tenemos que saber también que el loteprenol ustedes lo comienzan a poner, pero tiene que estar ayudado por otro corticoide de inicio, porque el loteprenol comienza a ver sus resultados pasado a la segunda o tercera semana recién. O sea, en la primera semana parece que no estuviésemos usando nada. Tenemos que saber cuál es el mecanismo de trabajo de cada medicamento. Entonces, eso es importante en la insistencia, y me ha gustado las opiniones del doctor Torres, e insistir también que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que aparece ya tenemos que dejar lo anterior y comenzar con lo nuevo. Tenemos que saber cómo actúa, cuál es su ventaja, cuáles son sus contraindicaciones, etcétera, para poder llegar a todo eso. ¿Ok? Y fundamentalmente, doctores, fundamentalmente, la neovascularización también se mencionó, es multifactorial. Tenemos que saber quién la está produciendo. Si no llegamos al multifactorial, morimos. Hay veces únicamente iniciando con lágrimas artificiales podemos ir controlando las cosas. ¿Por qué? Porque el pterigion, por ejemplo, se ha visto que si no ponemos lágrimas y no acostumbramos al paciente a lágrimas, ese paciente probablemente recidive con lo que le pongamos. ¿Por qué? Porque su base es la mala lubricación. Entonces, ahora, la edad también. Un paciente, como nos ha presentado Gladys, un paciente de 18 años frente a un paciente de 40 años, un paciente que vive en la ciudad y un paciente que vive fuera de la ciudad, tenemos que buscar la causa. Más le creemos al pterigion al paciente de 45 años que un paciente de 18 años. Obligatoriamente, al de 18 años, algo le está pasando, y Gladys descubrió que era una rosácea, y más bien ha sido muy fuerte de carácter para trabajarlo así de frente, ¿no? Porque
cómo iba su tratamiento para la rosácea en un paciente de 18 años. Entonces, es muy, muy, muy importante lo que se ha hablado. Me ha gustado escuchar la charla de los cuatro. Me ha gustado las opiniones que han dado. Y en verdad, me siento muy, muy contento de todo lo que he escuchado. Y también habernos acordado bastante de nuestro Víctor Espinosa, que seguramente si la hubiese escuchado, estuviese contento también. ¿Ok? Gracias, de verdad. Disculpen que cierre ya, pero muchas gracias por todo. Gracias por las presentaciones. Gracias por haber estado ahí. Han llegado casi a 150 participantes y eso es muy bueno para poder seguir. Jorge, ¿alguna idea? Felipe, ¿alguna idea? No, está todo, ya todo está dicho, todo está claro. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a Karim, a Leonel, a Gladys, a Felipe y a usted, doctor Mesías, por su participación. Los esperamos acá la próxima charla del cuarto jueves, el cuarto miércoles del próximo mes de octubre. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Muy amables por su participación. Gracias, gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, doctores. Diana. Gracias, Chito, Diana. gracias por tu experiencia, gracias por tu participación. Chao. Y fuerza, Víctor, fuerza, regresa pronto. Chao, Gladys. Chao, Lelita. Gracias, hasta luego, gracias a todos. Así es. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias, Eli. Gracias, Diana.